sublime gracia del Señor. Continuamos con el estudio de el distintivo bautista. La semana pasada hablábamos de la Iglesia Católica Universal y esa es la iglesia espiritual, el cuerpo de Cristo en todo lugar, en toda lengua, tribu, nación. Está compuesta por todos los creyentes de toda la historia, desde Adán hasta que Cristo venga. Esa es la iglesia universal. Los japoneses que en este momento son creyentes, los hindúes, los españoles, los motilones, iba a decir los boyacos, pero de pronto hay alguien aquí de Boyacá, los boyacenses, ¿sí? Los de Pasto, los pastuzos, todos ellos, si han nacido de nuevo, son parte de la iglesia universal, aunque no estén aquí en nuestra iglesia local. Somos el cuerpo de Cristo, espiritualmente hablando. Esa es la iglesia invisible. Y cuando Cristo venga, pues en ese momento somos, y cuando Cristo venga seremos reunidos en Cristo también. Esta iglesia está compuesta por todas las personas que profesan la fe del Evangelio y no han destruido su profesión de fe mediante errores fundamentales o conductas impías. ¿Sí? Errores fundamentales como los testigos sin Jehová que no creen en la Trinidad, como los testigos sin Jehová que rechazan la deidad de Jesucristo. ¿Sí? Ellos dicen que Jesús es Dios, pero es un Dios más chiquito. Entonces no es Dios, es un semidios así como Aquiles, como Perseo, pero no es Dios para ellos. Eso es un error fundamental. Un error fundamental es decir que no existe Trinidad, sino que nuestro Dios se presenta en diferentes modalidades. Modalismo, ¿sí? Son los hijos de Sabelio. Sabelio fue un hereje de los primeros siglos de la iglesia que presentó esta doctrina. Entonces en el Antiguo Testamento Dios se reveló como el Padre, o sea, se puso un disfraz y dijo yo soy el Padre. En la del Nuevo Testamento se cambió el disfraz y se puso el disfraz del Hijo. Ahora soy el Hijo. O sea, el hombre era como esquizofrénico porque adoptaba diferentes personalidades, ¿no? Y después de que muere en la cruz, resucita y va al cielo, es como que se le olvidó algo acá en la tierra y se devolvió, pero ahora se puso otro disfraz, el del Espíritu Santo. Entonces tenemos desde ese punto de vista un Dios esquizofrénico, tres personalidades múltiples. Pero es la misma persona, el mismo ser. Lo que pasa es que dependiendo del caso, él cambia de disfraz. No, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que tenemos un Dios trino, tres personas diferentes y una misma esencia divina. Estas tres personas subsisten en esa esencia. No me digan que se lo explique, porque es un misterio. Lo cierto es que no es como el aceite 3 en 1, ¿no? El aceite 3 en 1, uno lo echa ahí a las máquinas, a los tornillos y eso lubrica, porque es 3 en 1. Ahora, nunca he mirado los componentes para saber por qué es 3 en 1, así le dicen. Pero acá no estamos hablando de 3 en 1, o sea, estamos hablando de 3 en un sentido, en subsistencias, 3 personas, y uno en otro sentido diferente, uno en esencia. ¿Sí? No estamos hablando de 3 personas en una misma persona, no, estamos hablando de 3 personas diferentes en una misma esencia. O sea, la naturaleza es una, pero son 3 personas diferentes, no hay contradicción allí. Pero es un error fundamental, entonces no podemos llamarle creyentes a ese tipo de personas, pentecostales unidos de donde ustedes quieran, no. Testigos sin Jehová tampoco son nuestros hermanos, ¿sí? Porque luego hay alguien que dice, alguien buenista, dice, no, pero es que ellos también hablan de, como yo escuché esta semana decir a alguien, es que todas las iglesias hablan de Dios.
Y es que ¿quién dijo que Satanás habla de él? ¿De dónde han surgido las herejías a lo largo de la historia? De la misma iglesia. Salieron de la iglesia, lo dice Juan en la primera carta. Salieron de la calle, de la iglesia de Satanás. No, salieron de nosotros. Es de la misma iglesia que surgen los herejes, porque ellos tuercen la doctrina cristiana. Entonces, de ninguna manera podemos llamarle hermanos a los testigos sin Jehová porque no creen en la Trinidad. De ninguna manera podemos llamarle hermanos a los pentecostales unidos o unitarios porque tampoco creen en la Trinidad. Los testigos sin Jehová no creen en la deidad de Jesucristo. La iglesia adventista aún promueve el guardar la ley, sobre todo el día sábado. Tampoco podemos llamarle hermanos a ellos. Y estas sectas se caracterizan siempre por una revelación extrabíblica, es decir, no es que yo lo encontré en la Biblia, ahí está el texto, no, un ángel me lo dijo, tuve un sueño, se me apareció el ángel Moroni, y comienzan también a dar revelaciones extrabíblicas. Estas sectas se caracterizan por profetizar en sus inicios, no sé ahora porque no he estudiado esos movimientos con profundidad en la actualidad, pero en sus inicios todas profetizaron la segunda venida de Jesucristo, con día y fecha exacta de que iba a venir. ¿Y qué pasó? ¿Vino y nosotros nos quedamos? No, no vino. Y la Biblia dice, el Señor dice, que si un profeta dice palabra de Dios y no se cumple, dice, no tengas temor de él, no debes oírlo. Y los fundadores de estas sectas se caracterizaron por hablar en nombre de Dios, palabra que Dios nunca les dio. Por lo tanto, todo lo que ellos han enseñado es mentira, no hay que escucharlo. Conductas impías, la teología liberal, el libertinaje moderno en el Evangelio. Promueven conductas impías porque como estamos en la gracia, entonces podemos vivir como nos dé la gana. No hay que hablar de la ley de Dios, como decía una persona que estuvo aquí, que ya se fue, gracias a Dios. Es que nosotros no tenemos que guardar la ley de Dios, porque la ley de Dios ya caducó. Ustedes se imaginarán el mar de confusión que tenía este personaje en su cerebro al pensar que lo que Cristo abolió en la cruz fue su ley moral. El rasgo distintivo del carácter de Dios, el decálogo, y este hombre decía, no, es que eso ya quedó abolido en la cruz, porque la Biblia dice que él vino a abolir la ley. Hombre, pero si estamos estudiando el Sermón del Monte y Jesús dijo, yo no vine a abrogar, vine fue a cumplir, hasta que el cielo y la tierra no pasen, no pasará ni una tilde ni una jota de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿en qué idioma estamos hablando? Y hoy en día esto es muy común, sobre todo en iglesias de corte dispensacionalista, porque al hacer una separación entre el antiguo pacto y el nuevo, una separación muy marcada, porque desde su punto de vista teológico ellos consideran que la dispensación antigua no tiene nada que ver con la nueva, entonces esas cosas de la ley se quedaron atrás y nosotros pues estamos en la gracia, a pecar, que el mundo se va a acabar, el Señor es pura gracia y misericordia y Él perdona todo lo que yo quiera, porque como dice la Biblia misma, la citan mal, ¿no? El amor cubre multitud de pecados. Como Dios nos ama, pues nos aguanta todo lo que le hagamos, porque Dios es amor. No hablen del pecado, no hablen de santidad, no hablen de compromiso. No, eso es malo, eso es creerse más que los demás. Es que ustedes se creen muy santos, es que ustedes se creen que, no, el que está acá, vea, yo puedo tener pecados peores que los de algunos de ustedes, ¿no? Pero es que yo fui enviado fue a hablar lo que dice la palabra de Dios, no hablarles de mis experiencias ni de lo que yo pienso. Y lo que la Biblia dice es que la ley de Dios sigue vigente y que todo verdadero creyente guarda la ley. No debe guardar como un deber impuesto, no. Juan dice en su primera carta, la ley, los mandamientos de Dios, ¿qué? No son gravosos, no son una carga para el creyente. El creyente guarda la ley de Dios porque ahora tiene una nueva naturaleza, es hijo de Dios y los hijos, ¿qué pasa? Se parecen al papá.
Sí. Yo soy hijo de Dios, pero no me parezco en nada a mi padre. Entonces no eres hijo de Dios, porque el hijo de Dios nace de Dios, tiene una nueva naturaleza, es hecho nueva criatura, se tiene que parecer al papá. Y la ley moral de Dios nos revela el carácter de Dios. Pero este tipo de doctrina que niega que la ley esté vigente hoy en día, la ley moral, promueven las conductas impías. Aquí hay que hablar solo del amor, como si fuéramos una telenovela, no. Porque Jesús, más allá del amor, habló del infierno, habló de los mandamientos. Entonces, tenemos que tener una doctrina consistente y predicar todo el consejo de Dios. Estas no se pueden llamar creyentes. No se pueden llamar creyentes. Es que en todas las iglesias hablan de Dios. Pues sería muy difícil encontrar una iglesia que se llame iglesia cristiana donde hablaran de Satanás, ¿sí o no? Vengan, vengan, entren, aquí los vamos a engañar, les vamos a predicar un falso evangelio porque lo que queremos es que ustedes se condenen, que piensen que van al cielo, pero en realidad van al infierno. Vengan, somos enviados en nombre de Satanás. No, eso no lo van a encontrar en ninguna parte. Lo que van a encontrar es personas que hacen llamativo el evangelio apelando a los deseos pecaminosos de la gente. Aquí hablamos solo del amor. No juzguéis si no seréis juzgados. No importa lo que tú seas, homosexual, lesbiana, transgénero, de la comunidad del abecedario, que ya no le caben más letras. No importa, Dios te espera con los brazos abiertos. Entonces ya tenemos pastores homosexuales, la iglesia metodista ya está, ya abrazó definitivamente a la comunidad LGBTQH1N1, los casan, pastores homosexuales, pastoras lesbianas, pastoras transgénero, todo en pro del amor. Pero es que la Biblia dice, no, es que Jesús vino a hablar fue de amor. No, pero es que la Biblia dice, no, pero Jesús vino a hablar fue de amor. Y Él mostró fue amor y tenemos que tener amor. Es más, Jesús era gay. ¿Cómo así? Sí, porque Él amaba a Juan. Ay, sí. Entonces habrá algún despistado que se lo cree, ¿no? Que nunca ha abierto la Biblia. Oiga, sí. Oiga, y Jesús nunca se casó. Ay, no, sí debe ser cierto. Y mire, Pablo decía que tenemos que ser gays. ¿Por qué? Porque él decía, saludaos con ósculo santo. Y ósculo es beso. O sea, que entre hombres había que besarse. Y David amó a Jonatán. La Biblia dice que David amaba a Jonatán. ¿Y qué era Jonatán? Jonatán era un amigo. Entonces ahí, oiga, sí. No podemos llamar hermanos a ese tipo de personas. Predican un falso evangelio. Ellos no vienen a leernos la Biblia de Satanás. No, ellos vienen a leernos la Biblia, pero tuercen el mensaje. El Señor te va a hacer rico, el Señor te va a hacer millonario. Yo estoy en el mundo, necesito que el Señor me ayude. Ven, vende tu carro y trae el dinero aquí, porque la Biblia dice que la gente traía el dinero a los pies de los apóstoles. Oiga, así no, ahí dice, oiga, ahí dice que vendían sus propiedades. Yo también voy a hacer lo mismo. Conductas impías. No pueden ser llamados hermanos quienes enseñan estas cosas. Ahora, puede que haya algún creyente embolatado que esté allí, que sinceramente quiera honrar a Dios, y Dios a su tiempo le dará luz, entenderá la palabra del Señor, pero quienes enseñan esto son siervos de Satanás. Dice el apóstol Pablo, Satanás se viste como ángel de luz, ¿cuánto más sus ministros se van a vestir como ministros de justicia? La verdad la mentira nunca viene frontalmente. El veneno nunca es 100% veneno. Cuando uno compra un veneno para ratas, el veneno es un 2 o 3%. Y el otro 97%, ¿qué es? El sebo. El sebo.
Lean, compren un veneno y leen allí el porcentaje del producto, del compuesto químico que es venenoso, y va a decir 2-3%. No se necesita más para matar al ratón. Es más, ni a una persona, uno le da veneno de ratas a una persona y la persona se va a morir. Y lo demás, ¿qué es? El sebo, lo que va a llamar la atención del ratón. Porque el ratón dice, uy, no, eso es veneno, ¿quién va a comer? Los ratones son inteligentes, hasta se hacen los muertos. El ratón ve, uy, eso es veneno, no, yo no me lo voy a comer, que me muero. Pero no, él es atraído por el sebo. Uy, huele a comida, va y se lo come. Lo que él no sabe es que ahí está el veneno. Entonces, estas personas promueven las conductas impías. Pero hablan de Dios, hablan de la Trinidad, hablan del Evangelio, dicen que tenemos que arrepentirnos para ser salvos. Sí, pero hay que buscar. El problema no está en lo que dicen, sino en lo que no dicen. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. De resto, todas aquellas personas que creen las doctrinas fundamentales, aman a Dios y promueven la vida en santidad, son parte de la iglesia universal y se reúnen en iglesias locales. Ya hablábamos de este punto. ¿Qué creen los bautistas? Los bautistas creemos, en aquel entonces creían, en una iglesia local con una membresía definida. No, pero es que yo no necesito ser miembro de una iglesia para ser salvo. ¿Se han escuchado eso? Hermano, ¿y usted quién le dijo que yo tengo que ser miembro de una iglesia para irme al cielo? No, para irse al cielo no necesita ser miembro de una iglesia local. Ahora, si se convierte y se muere, no hay problema. Como el ladrón murió en la cruz, se arrepintió antes de morir y se fue derechito para el cielo. El problema es que ninguno de nosotros se ha muerto. Estamos acá. Y como no somos el ladrón de la cruz, no tenemos permiso de establecer nuestra propia doctrina de la iglesia. El ladrón se arrepintió y se murió. Chao. Pero esa es una excepción que confirma la regla, no es una ley. No es como esas personas que cuando ven a una persona que está muriéndose, di la oración de fe y te vas a ir al cielo como el ladrón. Ay, como si eso fuera Harry Potter, ¿no? Expecto Patronus, ya, se fueron los dementores. No es un conjuro. Si no hay arrepentimiento en el corazón, si la palabra no es predicada, así repita una oración, no va a salvarse. El ladrón se salvó. Vea, Jesús no le estaba ni predicando. Jesús no le estaba predicando, arrepiéntete, hijo del diablo, eres un ladrón, y Dios aborrece el robo, y toda tu vida has aborrecido a Dios, y la Biblia dice, no. Él vio, es más, él estaba insultando a Jesús, y pasó de insultar a Jesús a decirle, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, reconoció que él era el Señor, reconoció que todo lo que él había dicho era cierto, reconoció que él tenía poder para llevarlo al cielo, salvarlo. Solamente dijo eso, ni siquiera hizo una oración de fe. Señor, abro las puertas de mi corazón para que entres allí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Nada que ver. Señor, acuérdate de mí. El Señor dijo, no, pero primero tienes que dar los diezmos. Primero tienes que quitarse, o sea, estás desnudo porque los crucificaban desnudos, ¿no? Estás desnudo y qué vergonzoso. Primero tienes que ponerte una camisa, un pantalón, una corbata, parecer evangélico. No, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero resulta que ninguno de nosotros corrió con esa suerte. Estamos aquí. Y estamos acá y en nuestro proceso de crecimiento ahora tenemos que llenarnos de la palabra y vivir a la luz de ella. Y el Señor, como vamos a ver ahora en los versículos que vienen, nos ordenó ser parte de una iglesia local. La Confesión de Fe de Londres, capítulo 26, párrafo 5, parte B. Bueno, ahí no está dividido en partes, pero es la partecita, el de abajo, la partecita final. Capítulo 26, los que trajeron su confesión de fe. Le digo de una vez a quienes nos visitan o a los que, este no es el libro de Mormón, este es un libro que nos sirve de ayuda para
por decirlo así, encontrar más fácil las doctrinas que están en la Biblia, ¿sí? Por eso está lleno de versículos, ¿sí? No es el libro de Mormón, ni son los escritos de Elena White, no. Este es un libro que nos ayuda a encontrar de una forma más fácil las doctrinas que están en la Biblia, porque las doctrinas en la Biblia están dispersas por toda la Biblia. Acá nos dice, Tim, la iglesia, capítulo tal, versículo tal, y nos dice lo que los redactores de la confesión en el siglo XVII pensaban. A los así llamados, es decir, a los cristianos, Él, o sea Dios, les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Voy a tomar un versículo que no está allí. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿cómo hacemos eso si no pertenecemos a una iglesia? Mira, Pablo, o los que creen que no fue Pablo, anónimo. ¿De qué me estás hablando? Si yo no tengo que ser miembro de una iglesia. Pero la Biblia sí lo dice allí en la carta a los Hebreos, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Y qué de aquellos mandamientos? Orar los unos por los otros. No, yo oro por los niños de África, ellos oran por mí. No, ni que conociéramos en Facebook a todos los niños de África, ¿sí o no? ¿Por quién debo orar? ¿Quién va a orar por mí? Llevar los unos las cargas de los otros. ¿Cómo practico eso? ¿Cómo? Si no pertenezco a ninguna iglesia. Si yo soy como esas personas que dicen, yo soy parte de la Iglesia Universal. Yo veo a Sujel Michelén por internet. Claro, pues Sujel Michelén es... Hay algunos que se hacen buenistas. No, ay no, yo no sigo, hombre. Bueno, sí, yo sigo a Sujel Michelén. Es decir, claro, en las redes, ¿no? Y veo las predicaciones. A mí me gusta Sujel Michelén, porque predica la palabra de Dios coherentemente. Y hay otros predicadores, me gusta Arcis Sproul, aunque es presbiteriano, pero me encanta Arcis Sproul. Pero yo, y claro, si ustedes van a comparar a Sujel Michelén con cualquier predicador cercano, pues obviamente es mejor escuchar a Sujel Michelén. Pero resulta, pasa y acontece que el Señor prometió su presencia manifiesta no en la red escuchando a Sujel Michelén. Prometió su presencia manifiesta cuando su iglesia se reúne. Ahora bien, si yo no pertenezco a ninguna iglesia local o no me congrego, ¿en dónde queda la promesa de Dios? No es efectiva para mí, porque yo no me congrego. Y Él no dijo... Pues donde hay 2 o 3 conectados a las redes sociales escuchando a Sujel o escuchando a Arcis Sproul que ya murió, o escuchando a Miguel Núñez, o escuchando a Héctor Bustamante, allí estoy yo, ¿no? Él dice, donde están reunidos en mi nombre. Y ya vamos a ver esos versículos, tranquilos. Entonces, si hay una iglesia, si hay una congregación, si hay una asamblea, si hay un grupo al cual yo debo pertenecer. Ahora bien, ¿por qué los evangélicos de hoy tienen tanto problema con eso? Y yo no veo ningún romanista teniendo problema con eso. O sea, los creyentes hoy, como que entre más expuestos a la palabra, más rebeldes. Y vemos a la gente en ignorancia que son tan sumisos a sus dogmas. Misa de 6, vea, a las 6 de la mañana están allá. A las 6 de la mañana están allá. Nos dicen, no, pero es que el domingo es el único día que hay para descansar. No, a las 6 de la mañana están allá, hermano. Y ellos no entienden lo que están haciendo, pero lo hacen. Si el sacerdote les dice, salten, él dice, ¿hasta dónde?
en la iglesia cristiana, hermano, tal, pero es que, pero es que, muéstreme en qué parte de la Biblia está, porque es que eso así no. Ahí sí ahí sí se vuelven teólogos, ¿no? A la hora de obedecer la escritura, todo el mundo es teólogo, como el teólogo de la calle, ¿no? Todo el mundo es teólogo, ¿no? No, pero hermano, es que si le aplicamos la hermenéutica y lo multiplicamos por el cuadrado de la tangente, no es así. Y el que está en error es más, uno como que dice, ¿sabías que la gente dice que tú y yo estamos locos, cierto? La Biblia lo dice. Es deber del creyente congregarse y pertenecer a una iglesia local. Vamos a ver algunos textos donde se muestra que efectivamente sí hay una iglesia local, ¿sí? Pertenecemos a la iglesia universal, claro, todo aquel que se arrepiente pertenece a la iglesia universal, pero también se nos ordena ser parte de una iglesia local. En las iglesias locales hay una lista definida de miembros. Hay una lista, hermano, muéstrame en la Biblia dónde está eso, porque yo soy solamente la Biblia. Se han escuchado, han debatido para mí solo Biblia. Y uno les dice cosas que están en la Biblia, ay, ¿y eso dónde está? Entonces, ¿cómo que solo Biblia? Pues léala, hermano. Mateo 18, versículos 15 al 17. Mateo 18, versículos 15 al 17. Allí se nos habla del trato al hermano que peca. ¿Y cómo voy a tratar yo a mi hermano que peca si yo soy parte de la iglesia universal? Por ejemplo, si el negrito de África peca, ¿yo cómo le voy a llamar la atención si no lo conozco, sí o no? ¿Ven? Si el chino de China o de Bogotá, porque en Bogotá también decíamos porque yo ya no estoy allá, decíamos chino, venga chino, peca, ¿yo cómo voy a tratarlo si no lo conozco? Entonces, vamos a la escritura, Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, algunas traducciones dicen si tu hermano peca, ¿cierto? Porque habrá alguien que diga, bueno, pero como no pecó contra mí, yo no tengo que decirle nada. Sí, pero es que también hay que interpretarlo desde el punto de vista de que yo soy parte de la iglesia, mi hermano es parte de la iglesia. Si mi hermano comete un pecado que atenta contra la iglesia, indirectamente está pecando contra mí, ¿sí o no? Por ejemplo, murmuración, división, pleitos, está alterando la paz de la iglesia. No, pero conmigo no se ha metido. Sí se está metiendo conmigo porque se está metiendo con el cuerpo al que yo pertenezco. Entonces está pecando contra mí. Entonces, si yo veo a un hermano pecar, yo tengo que hacer lo que dice aquí la Biblia, pero ese no es el punto que quiero tratar. Esto lo vamos a dejar para otra ocasión. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Acá no dice que si él peca hay que decírselo al pastor para ver qué va a hacer él. No, dice, ve tú y repréndele. No, de cuéntaselo al pastor, dáñale el corazón al pastor. No, ve tú y repréndelo. Ahora, si no se hace caso o no le hace caso, busca 2 testigos. No dice, ve y cuéntale chisme al pastor o a otros hermanos para dañar la reputación de ese hermano. Uy, sí sabe que vi a Juanito, estaba como muy coquetón con la muchacha de allá de la esquina, la que vende los helados. Aquí no hay nadie que venda helados en la esquina, ¿no? O sea, allí bajando más bien de como 2 casas de la esquina. Estaba como coquetón con la de los helados. Ese como que anda en adulterio. Ya de una vez lo matamos al adulterio.
y se lo contamos al hermano o a la hermana menos comunicativos de la iglesia. Entonces se empieza, mire, vamos a orar por el hermano Juanito porque está en adulterio con la muchacha que vende los helados. Parece que van a montar negocio los dos. Y ya, eso no es lo que dice la Biblia. Y resulta que cuando fue a comprar los helados salió un niño, uy, como que tiene un hijo por allá guardado también. O sea, no, la Biblia dice, ve tú, aclara el problema. Si no te oye, llama a 2 o 3 testigos para que conste todo lo que se está hablando allí. Y tal vez el presionado o motivado por los testigos, pues se arrepienta. Ahora bien, si no los oyere a ellos, dilo a quién. ¿A quién? A la internet. Públicalo en Facebook. No, dilo a la iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿A cuál iglesia? Si yo soy parte de la Iglesia Universal, la Biblia no dice que yo tengo que congregarme para ser salvo. La Biblia no dice que yo tengo que ser miembro de una iglesia. ¿A cuál iglesia? Y recordemos que la palabra iglesia allí es la palabra eclesía, que significa asamblea, que es un conjunto de personas que se reúnen, ¿sí?, para tratar temas o porque tienen cosas en común o para tomar decisiones respecto a algo. Dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, pues es porque ya no quiere decir que no sea creyente. Lo que quiere decir es que la iglesia no puede seguir sosteniendo que esa persona es creyente. Mira, amigo, yo no digo que tú eres un hijo de Satanás, pero tu comportamiento no es de un creyente, estás en rebeldía, estás viviendo en un pecado impenitente, por lo tanto yo no puedo respaldar tu profesión de fe. Es decir, si a mí me preguntan, yo no puedo decir que tú eres creyente. Y como yo no puedo decir que tú eres creyente, yo no puedo estar en comunión contigo. Por lo tanto, te vamos a retirar la membresía. Te vamos a sacar de la lista de miembros. Ya no vas a tomar la cena del Señor con nosotros. Tenaz, ¿sí o no? Ya no vas a servir en la congregación. Te van a ser retiradas todas tus responsabilidades porque tu comportamiento es de un incrédulo. Tenle por gentil y publicano. ¿Sí? No quiere decir que sea un hijo del diablo. Lo que quiere decir es que, bueno, ya no podemos meter las manos al fuego por ti. Pero hay una iglesia, ¿sí o no? Ahí hay una iglesia. Entonces, ¿dónde están los que dicen que no? Que no, eso no, vamos por internet, hay mejores predicadores. Obvio, muchísimos. Pero Dios está en la iglesia, no en la internet. Hechos 14, 21 al 23. Hechos capítulo 14. Hechos 14, 21 al 23. Estoy anotando los que van llegando, ¿sí?, para no rajarlos. Como dijo Vicente, yo no sé rajar. No, mentira, él dijo, no me sé rajar. Los que han escuchado la canción, Vicente Fernández. Me quedó, no es que me guste tampoco. Hechos 14, 21 al 23. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Oigan, ¿dónde quedan los de la prosperidad con ese versículo? O los de la confesión positiva que dice que el creyente ni puede ser pobre ni puede estar enfermo. Y ellos cuando se enferman se esconden, se inventan viajes y vacaciones. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los creyentes vamos a sufrir en esta vida antes de entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió y somos seguidores de Cristo, así de sencillo. Porque no somos de este mundo, porque el mundo se va a oponer a nosotros.
Si fuéramos del mundo estaríamos bien chévere, pero como no somos del mundo, Jesús dice, el mundo os aborrecerá. Pero bueno, ese no es el tema. Y constituyeron ancianos ¿en qué? Cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Dónde constituyeron pastores? Ancianos, allí es pastor, obispo. ¿Dónde? En cada iglesia. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Si yo soy parte de la Iglesia Universal, ¿para qué pastores? Y por internet, pues mejor. El día que no me guste la predicación del pastor, ¿qué hago? Pues cambio de canal. Me voy al canal de Juan Manuel Vaz. Cuando ya no me guste Juan Manuel Vaz, pues me meto al canal de Bonifacio Lozano. No, ese seguramente no les va a gustar a ustedes. A mí sí me encanta, pero a usted no les va a gustar. A la mayoría no les va a gustar Bonifacio Lozano. Este es los predicadores que me gustan a mí. Tal cual dice la hermana Mara. Sí, me encanta Bonifacio Lozano. ¿Para qué pastores? Si el día que a mí no me guste es más, en internet yo busco la predicación que yo quiero escuchar. Yo nada más pongo el tema. Segunda venida de Cristo, Sujel Michelén, ¡pum! Me escuché la serie La segunda venida de Cristo. Después, el amor, ¡pum! Pongo una predicación de Chuy Olivares sobre el amor. Bueno, Chuy Olivares seguramente a algunos no les va a gustar. A mí me encanta también, aunque no es reformado. Es pentecostal, pero tiene muy buena doctrina. Pero en la iglesia yo no me puedo dar ese lujo. En la iglesia yo tengo que escuchar lo que Dios dice en su palabra, así no me guste. Y como el pastor de la iglesia predica expositivamente, va a tener que predicar los textos sin saltarse un versículo. Aquí habla del adulterio, sermón del monte, no adulterarás. Pero es que hay 2 o 3 hermanos en la iglesia que están como enredados. ¿Y ahora qué hago yo? Y son los que más plata ofrendan, los que más diezmo dan. Acá no recogemos diezmos. Los que más ofrendan. No, donde yo me ponga a hablar del adulterio se me van. Y si se van, después ¿cómo hacemos para la pasta, la marmaja, la moni, el billullo, la lana? ¿Cómo hacemos? Se van los mayores diezmadores. No, yo no puedo predicar ese tema. Tengo que saltear el texto o tengo que predicar no expositivamente, sino temáticamente. No estoy diciendo que predicar temáticamente sea un error. Lo que estoy diciendo es que la iglesia reformada se caracteriza por la predicación expositiva porque consideramos que es la más conveniente. No quiere decir que de vez en cuando uno no pueda predicar textualmente o temáticamente, no quiere decir que no, pero la característica de la predicación es positiva. Entonces mejor no voy a predicar ese tema, porque se me van. No, predicación es positiva, mi hijo, y al que le cayó, y al que no le gustó, pues o se acomoda, o puede encontrar otra iglesia libertina en el estado Táchira. ¿Sí? Y se predica todo el consejo de Dios. En internet no sucede así. Yo busco la predicación del tema que a mí me guste. Y si yo tengo un chicharrón con la iglesia, no me gusta el tema de que tengo que pertenecer a una iglesia local, pues no pongo predicaciones como una predicación de Sujel Michelén que habla del amor a la iglesia. No, ya esta no la voy a escuchar. Quiero más bien escuchar de la segunda venida de Cristo. Ordenó que se establecieran o se ordenaran pastores en todas las iglesias. Locales, obviamente. O sea, la lectura sencilla de este texto nos da a entender que hay iglesias locales. Porque la iglesia de Cristo no tiene un pastor mundial, como si algunas denominaciones, como si la iglesia romanista que tienen su papa. Nosotros no tenemos pastores mundiales, tenemos pastores locales
Y Pablo ordena constituir ancianos en las iglesias locales. Primera Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15. Primera carta a Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15. Primera carta a Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo quería ir a ver a Timoteo. ¿A dónde? A la iglesia local. Ya vamos a ver por qué. Te estoy escribiendo, Timoteo, porque no he podido ir. Te estoy escribiendo. Tengo el anhelo de ir. No he podido. ¿De ir a dónde? A la Iglesia Universal, a los niños del África, a la iglesia de la Internet. No existía Internet en ese entonces. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿De cuál casa de Dios está hablando? ¿De la Iglesia Universal, espiritual, con los niños del África? No. La casa de Dios. ¿En dónde? O sea, le está diciendo a Timoteo, tú tienes que saber cómo comportarte en la casa de Dios. Está hablando, entendemos, de un lugar específico, porque Timoteo no es Dios, no es omnipresente. Él estaba en una ciudad. Estaba en una iglesia. Te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le está diciendo a Timoteo, yo deseo ir a verte, no he podido. Te escribo esta carta para darte instrucciones, para que sepas cómo debes comportarte en la iglesia local donde tú estás, que es la casa de Dios y es columna y baluarte de la verdad. Claro, esto es aplicable a todas las verdaderas iglesias de Cristo, pero Pablo le está escribiendo a un caso particular, a una persona particular, de una iglesia particular, en una ciudad particular. O si no, nada de esto tendría sentido. Timoteo, tú eres Dios, eres omnipresente. Te escribo para que sepas cómo conducirte en la iglesia universal. Eso no tiene sentido. Le está hablando de sepas cómo comportarte allí donde estás, en la casa de Dios. Entonces, toda iglesia local donde se predica la sana doctrina, donde se enseña el verdadero evangelio, donde se guarda la palabra de Dios, es casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Y Pablo le está diciendo a Timoteo, eso es la iglesia donde tú estás. Entonces hay una iglesia a la cual los creyentes pertenecen, porque Timoteo pertenece allí, él era el pastor de esa iglesia. Él no era pastor de la internet. Hoy en día hay iglesias virtuales. Nosotros, conéctate con nosotros, los cultos son tal y tal fecha, y tal y tal hora. ¿Cómo así? Culto online. Eso no tiene ningún sentido. Pero hay personas que les encanta esto, vuelvo les digo, porque no tienen compromiso. ¿Sí? Como J Balvin, sin compromiso. Nada, yo me conecto. Tocaron la puerta, pues ¿qué hago? Le pongo pausa al video, ¿sí o no? Empezó el partido. En la final de Champions, pero estoy en culto. No importa, le pongo pausa y me voy a ver el partido. Está en el culto, me dieron ganas de ir al baño. Le pongo pausa, me voy para el baño. Empezó a llorar el niño y estoy en culto. Pues le pongo pausa y voy y le cambio el pañal al niño, voy atiendo al niño, o a la niña, o a mi esposa. Me llamaron por teléfono, le pongo pausa, atiendo el teléfono, veo los mensajes, me pongo a mirar los estados de los demás, mientras está igual, pues lo que él predica ya me lo sé, eso ya. Yo soy más grande que Dios, ¿sí sabían? Ya me lo sé. Ya. No tiene sentido. Por eso Dios ordena congregarnos en una iglesia local. Como la confesión dice, deben juntarse en congregaciones locales. ¿Sí?
Vamos a dejar hasta ahí por hoy. La semana entrante continuamos con este tema. Hay más tela para cortar. Mire, tiqui, 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 tiqui. Todo eso es para tiqui, 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 tiqui. Vamos a seguir estudiando este tema y dejamos hasta ahí por hoy porque se nos fue el tiempo. ¿Listo? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la enseñanza de la Escritura. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos llamó al arrepentimiento, nos hizo nuevas criaturas, rompió las cadenas que nos esclavizaban a Satanás y al pecado, pero no nos dejó solos. No nos dejó a la deriva ni a nuestras expensas. Tú estableciste iglesias locales que constan, se componen de verdaderos creyentes, de un gobierno, de un liderazgo, con el propósito de que continuemos tu obra aquí en la tierra, la obra que Jesucristo nos encomendó. Nos capacitemos para ser luz del mundo y sal de la tierra, para que crezcamos en santidad, mirando a la meta, conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, porque la iglesia es un regalo que debemos valorar, Señor. Ayúdanos a entenderlo y a llevarlo a la práctica. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.